Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andas, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Estamos empezando la edición de hoy en la mitad de la semana y con agenda del sistema judicial. Exacto, empezamos por ahí. La fiscal Alicia Guione solicitará extender el plazo para investigar al ex senador Gustavo Penades y al docente Sebastián Mauvecín. En octubre del año pasado, recordemos, se formalizó la investigación sobre Penades por 22 delitos, en su mayoría sexuales contra menores de edad. Ese día también se formalizó la investigación sobre Mauvecín, pero por 7 delitos de contribución a la explotación sexual de menores. De momento falta un mes para que se venza el plazo para que Guione acuse justamente a los implicados y por eso la fiscal pretende extender ese periodo. Atención, porque su pedido de prórroga se debate en este mismo momento en la audiencia, instancia en la que también va a declarar una nueva víctima que no se había animado a declarar o a denunciar a Penades cuando la causa comenzó en 2023. Bien, surgirán novedades de un momento a otro desde el juzgado de Juan Carlos Gómez. Allí estaremos. Hay mucha más información. Ya mismo repasamos los titulares. La Cámara de Diputados aprobará las modificaciones al proyecto de ley sobre garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia que se votó ayer en el Senado. Es el último intento para que la iniciativa se transforme en ley antes del cierre de la presente legislatura, previsto para el 15 de septiembre. El Ministerio de Salud Pública resolvió multar al Poder Legislativo luego de que MBD Noticias difundiera que el senador nacionalista Luis Alberto Heber fumó tabaco calentado en una sesión del Senado, infringiendo la ley de control del tabaco. La embajadora palestina Nadia Rashid informó que las delegaciones diplomáticas en Uruguay de su país y también de Arabia Saudita, Irán, Turquía, Egipto, Qatar y Líbano cuestionan la decisión de instalar una oficina de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Jerusalén. Se definen listas y hay movimientos en las internas partidarias. En el Frente Amplio se confirmó a Elvia Pereira como suplente de Mario Vergara en la lista de convocatoria sereñista progresistas. Y en el Partido Nacional, Laura Raffo se distanció del herrerismo y esa corriente, junto con la de Sartori, anuncian la creación de un nuevo sector. La Corte Electoral y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones pidieron a los medios de comunicación que informen sus precios y condiciones para la publicidad electoral. Álvaro Delgado dijo que sueña con que el diputado nacionalista Martín Lema sea intendente de Montevideo para trabajar coordinadamente y acusó a la intendencia de discriminar a los 3 municipios que en la capital gobierna el Partido Nacional. Estudiantes del Instituto Superior de Educación Física están ocupando el centro de estudios hoy y mañana en reclamo de mayor presupuesto para el centro y de la posibilidad de tener un curso nocturno. Familias presentes. El colectivo de familiares de personas privadas de libertad reclama la instalación del concepto de justicia restaurativa para ayudar a sanar y contribuir a la paz social. La Cámara de Diputados argentina ratificó este miércoles el veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía un aumento de 8,1% a jubilados y pensionistas en medio de incidentes y represión a los manifestantes concentrados alrededor del Congreso. En México, tras un largo debate en el que hubo incidentes, el Senado aprobó una reforma judicial promovida por el gobierno que, en caso de aprobarse definitivamente, someterá a voto popular la elección de jueces y juezas a partir de 2025. También estamos en vivo a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, de la emisión en YouTube y por supuesto de Uniradio 107.7 de FM, radio de la Universidad de la República, que en la web es uniradio.edu.uy. Ahora presenta adelantos de móviles Natalia. Repasábamos en la portada algunas novedades del caso Penades que surgen del juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, donde está Diego Martini. Nos hace un adelanto. Diego. Buenas tardes, compañeros, compañeras, así es. Nos encontramos en el juzgado de Juan Carlos Gómez, donde acaba de declarar la 10ª víctima en calidad de víctima, justamente en la modalidad, de cámara Gesell ante la Fiscalía, una víctima que en este momento tiene 59 años y que hace referencia a ser víctima en la década del 90. Vamos a ampliar en unos minutos. Y en el Parlamento se espera que comience la discusión para dar sanción definitiva a este proyecto que da garantías a la primera infancia, infancia y adolescencia. Martín, ¿en qué está en este momento el plenario de la Cámara? Natalia, Martín, buenas tardes para todos y todas. Estamos en la Cámara de Diputados, como vos decías, a contrarreloj, porque en la jornada de hoy serán las últimas sesiones ordinarias previo al receso del próximo 15 de septiembre. Ahora estamos en un cuarto intermedio aquí en la Cámara de Diputados que tiene un ítem de 28 proyectos para estar analizando. Vamos por el punto 8, por lo cual la sesión de la jornada de hoy se va a extender pasada la medianoche y está previsto que de forma grave y urgente ingrese la discusión
discusión de este proyecto de garantías para infancias, primera infancia y también adolescencia, que en la jornada de ayer, bueno, fue justamente aprobado por el Senado. En minutos los convocamos. Otro asunto, el candidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado defendió la iniciativa que está contenida en el programa de gobierno del Partido Nacional llamada Plan Familia para combatir la pobreza infantil en contraposición con el candidato presidencial Frente Amplista, Yamandú Orsi, quien más bien privilegia la posibilidad de usar herramientas que ya existen profundizándolas y puso como ejemplo al respecto duplicar las transferencias a través de la tarjeta Uruguay Social. Lo dije como hipótesis porque fue la que estudiamos de un 50%. O sea, aumentar. A ver, tenés dos alternativas. Borrás todo lo que hay, inventás herramientas nuevas, o lo que tenés, ves cómo lo potenciás. Yo me inclino por esto último. Nosotros estamos atrás de un proyecto que tiene que ver con un plan familia. Esto incluye una inversión de 200 millones de dólares al final del quinquenio. Comenzamos el desarrollo de la información. La embajadora palestina Nadia Rashid informó que las delegaciones diplomáticas en Uruguay de su país y también de Arabia Saudita, Irán, Turquía, Egipto, Qatar y Líbano cuestionan la decisión de instalar una oficina de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, en Jerusalén. Recientemente, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo consultadas por La Diaria confirmaron la existencia de la iniciativa que estaría asociada a acuerdos con autoridades y empresas de Israel. La embajadora de Palestina difundió un comunicado a través del cual se le pide al gobierno uruguayo que revierta la medida por considerar que viola el derecho internacional y decisiones de la ONU y que contradice opiniones de la Corte Internacional de Justicia. Se asegura que abrir una oficina en Jerusalén, dado el significado religioso de esa ciudad, aviva las llamas del conflicto entre Israel y Hamás, independientemente de que la proyectada oficina de la ANI no tenga estatus diplomático. El documento también establece que los estados no pueden reconocer lo que se define como presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado. El comunicado aclara que los 7 países que respaldan este pronunciamiento son integrantes de la Organización de Cooperación Islámica y de la Liga Árabe. Y desde la bancada Frente Amplista de la Cámara de Representantes pidieron que el gobierno revea esta decisión de instalar una oficina de la ANI en Jerusalén. Habló el diputado Ubaldo Aita del Frente Amplio justamente por el departamento de Canelones y dijo que este proyecto o iniciativa oficial de Uruguay va en contra de la normativa internacional y también termina apoyando lo que definió como ocupación israelí en territorios palestinos. Esto significaría ni más ni menos que la violación al derecho internacional claramente, ¿no? En ese sentido, incluso está comprometido el derecho internacional humanitario en la medida en que Jerusalén hoy actualmente es ocupada por Israel y en ese sentido hay innumerables resoluciones de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, de la Asamblea de Naciones Unidas que dicen claramente que esta es una tierra ocupada, que no se puede ignorar, no se puede anexar, que los territorios obtenidos a través de acciones militares no pueden anexarse y que por lo tanto tampoco pueden ser trasladadas las personas que residen en los territorios ocupados. Por eso es que tiene también un cariz de derecho humanitario. Y en ese sentido nosotros reclamamos que el gobierno uruguayo, honrando las tradiciones de nuestro país en este sentido, no tomara esta acción porque en el marco además de esta situación que se da hoy en Medio Oriente es apoyar al gobierno de Israel que está convirtiendo una verdadera masacre contra el pueblo palestino. Claramente esto es una acción diplomática que va, reitero, contra el derecho internacional humanitario. Por eso nosotros reclamamos que el gobierno uruguayo no tome esta medida. Además, reitero, honrando la tradición diplomática de nuestro país que ha siempre permanecido con una definición en torno a la existencia de los dos estados y a la resolución pacífica de los conflictos. Presenta Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Nuestro compañero Diego Martini, justamente en esa zona del sistema judicial, está junto a Homero Guerrero, abogado del ex senador Penades. Vemos y escuchamos.
porque el juez no ve los documentos, en base a lo que esta persona que había declarado en la Fiscalía, en sede administrativa, declaró algunos momentos que tuvo en su vida, como ejercía la prostitución y para una agencia incluso, y que uno de los clientes en su momento fue Penades, pero nosotros más que nada, yendo al fondo, para nosotros no es una víctima, porque no hay ningún delito que a esta altura, después de 30 y pico de años, no haya prescrito. Entonces nosotros no vamos a meter al fondo de eso. Doctor, ¿ustedes consideran que el relato en general no es creíble porque hacían referencia a que Jonathan Mastropierro, Romina Celeste, o uno había cometido estafas o la otra había mentido? Bueno, yo les voy a aclarar que yo les dije que yo iba a hablar de esta audiencia. Los otros, por hasta una estrategia de la defensa, vamos a hablar de esa situación en otra oportunidad. Hoy yo les agradezco, hablamos de lo que pasó hoy. Hoy vino. Bueno, el resultante de esta audiencia es que esta persona declaró dentro de lo que se preveía que declaró, antes de la década del 2000, los hechos que ocurrieron, y declaró que era una persona que ejercía la prostitución y nombró a Penades como un posible cliente. Con 19 años, y en esa época, esto no constituía ningún delito, es claro. Esto es un problema de derecho de fondo, no constituye ningún delito. Tampoco quiere decir que Penades haya participado en lo que él contó. Eso en su momento correspondiente lo vamos a debatir. Pero ¿Cómo sigue esto? Bueno, ahora la Fiscalía ha pedido una nueva audiencia para reformalizar a Penades por otros hechos, y ahora como se vence el plazo de investigación y como se vence la medida cautelar de prisión preventiva, se va a debatir en una próxima audiencia esos 3 hechos. Y esperaremos a eso. ¿Esa próxima audiencia ya tiene fecha? Me parece que la fijaron para el 23 o 23 de septiembre. ¿No? ¿Se puede hablar de una reformalización de Penades en este caso? Bueno, nosotros no vemos los argumentos, cuando los conozcamos lo hablamos tranquilo. Bien, ¿es en base al testimonio de esta...? No, es por otros temas. Por este no pidió nada. ¿Doctor Penades conoce a esta persona que declaró hoy? No, él dice que no. Lo que pasa es que es muy difícil porque, a ver, vamos a ser claros, Penades nunca ocultó su orientación sexual, pero si no te dan el nombre y las características, si no te dicen más o menos cuándo fue, que te dijeron la fecha, no puede decir que lo conoce. Lo que sí nos expresó es que con personas de esta característica nunca mantuvo relación. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Nunca mantuvo relación. Ya vamos a tener la palabra de la fiscal de delitos. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Gracias, Diego y equipo. En todo caso, si hay novedades, volveremos justamente a esa sede. Ahora cambiamos de tema. Les contamos que el Ministerio de Salud Pública, atención, resolvió multar al Poder Legislativo luego de que MBD Noticias difundió que el senador nacionalista Luis Alberto Heber fumó un dispositivo de tabaco calentado en una sesión del Senado, infringiendo la Ley de Control de Tabaco. El artículo 3 de la Ley 18.256 establece la prohibición de fumar o mantener encendidos productos de tabaco en espacios cerrados de uso público. Según supo MBD Noticias, la multa ascendería a 75 unidades reajustables, que equivalen a 130.517 pesos, y desde el Parlamento solicitaron bajar el monto, pero el Ministerio no hizo lugar al pedido. La comercialización de los dispositivos de tabaco calentado estuvo prohibida hasta 2021, cuando el gobierno la habilitó mediante un decreto. ¿Más novedades, Natalia? Sí, volvemos al contacto con Diego Martini allí en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez. Por eso la citamos. Digo, no es que ella decidió, y no voy a dar más datos sobre eso porque, bueno, ustedes saben que es una víctima de identidad reservada y no voy a hablar sobre la vida de la víctima. La norma expresamente dice que hay confidencialidad sobre la privacidad. No voy a hablar. Si ustedes todo lo que tienen para preguntar es sobre la víctima, lamento mucho, pero no voy a hablar el tecnicismo sobre la por qué víctima. Víctima y no testigo, como dice la defensa por los de hechos, Penades. por los hechos que declara. Ella declara que fue abusada sexualmente. ¿Cómo va a pedir una prórroga? Bueno, presentamos un escrito donde pedimos 3 cosas. La reformalización de Penades por otros delitos,
bueno, eso implica también la discusión de la cautelar, que ustedes saben se vence los primeros días de octubre, y también lo veremos en su momento, y también pedimos que se discuta la prórroga para investigar, que se vencería el 10 de octubre. Doctora, ¿se sigue investigando la trama de Penades? Porque no entiendo. ¿Qué nuevos delitos está manejando la Fiscalía para pedir? Para la reformalización, los delitos que tienen que ver con la trama que ya se condenó a 6 personas. ¿Se sigue investigando eso y hay más involucrados? Estamos en investigación. ¿Qué se sigue investigando? No puedo decir. Más involucrados. Técnica la explicación. ¿Usted nos puede explicar por qué no prescribe un delito de abuso que tiene tantos No, años? no es el momento para explicarlo, lo explicaremos en el juicio. Gracias. La palabra entonces de la doctora Scione. Un elemento a tener en cuenta es lo que decía ahora la defensa de Gustavo Penades y como estábamos haciendo referencia, y lo decía ahora el doctor Homero Guerrero, en estos días de audiencia se buscó desacreditar, digamos, la versión de las víctimas porque se considera que una de las víctimas, Romina Celeste, mintió en otra denuncia y que Jonathan Mastroperro, otra de las víctimas, es uno de los jóvenes que tiene además delitos por estafa, tiene antecedentes por estafa. En este sentido, escuchemos ahora en una audiencia de hace unos días lo que fue el pedido de la defensa de Gustavo Penades de la declaración anticipada de Paula Díaz, la mujer que denunció junto con Romina Celeste falsamente a Yamandu Orsi, y que esto fue negado 2 veces, tanto por la Fiscalía como por la Justicia. Yo quiero aclarar que esta testigo, en primer lugar, estamos frente a una testigo, que siempre se dice acá, que tiene una vulnerabilidad ya natural, ¿verdad? No solo por su condición de persona trans, sino porque ha tenido una exposición pública, este caso ya tiene una exposición pública bastante importante, ¿está? Y públicamente asumió el haber participado en una denuncia falsa contra un candidato a la presidencia de la República. La vulnerabilidad no es solo porque ella pertenece a ese grupo ya vulnerable, lo dicen en todos lados, trans, sino porque además ella reconoce que realiza determinado trabajo que de por sí ya la expone a una situación de riesgo, ella lo dice públicamente, de ejerce el meretricio. Hay una conversación, asimismo, el programa Santo y Seña, que no tengo más remedio que leerla porque no me la pude aprender de memoria. ¿Vos no sabés nada si ella está reclutando gente para apoyar tu denuncia? Paula Díaz. No. Digo, yo hace ponerle más de una semana que no hablo con ella y no tengo contacto. Incluso le mandé un mensaje yo y no me respondió. Ignacio Álvarez. Pero no te extrañaría porque ya lo hizo con el caso Penades. Paula Díaz, claro, no. A ver, no me extraña nada de Romina, olvídate. A ver, yo sé que después de todo disculpe, esto... pero ¿es un argumento jurídico o es un introducir prueba en el juzgado de garantía? No, el argumento es demostrar que la situación de peligro, la situación de peligro. Bien, allí estábamos escuchando la transcripción de la entrevista que veíamos en imágenes de Paula Díaz en el programa Santo y Seña. Justamente de allí es que se obtiene ese testimonio por el que se da esta discusión en el juzgado. Momentáneamente ahora cambiamos de asunto y pasamos a la cuestión gremial, podríamos decir. Sí, porque el Instituto Superior de Educación Física, el ISEF, permanecerá ocupado por el gremio estudiantil hasta mañana, inclusive en reclamo de más presupuesto para el centro y de la habilitación de un curso nocturno. Y el gremio estudiantil también reclama que haya más cupos porque se informa, o por lo menos esa es la versión estudiantil, que este año se inscribieron en total 735 personas y había lugar nada más que para 650. Entraron este año 735 estudiantes, estamos hablando siempre de ISEF de Montevideo, porque la medida sacó en Montevideo. 735 estudiantes, te comentaba que entraron, y para las materias ya del primer año de pique, para muchas se ofertaron apenas 650 cupos. Entonces ya de pique estamos hablando de que un montón de estudiantes se están quedando afuera. Además de eso, lo que decía justamente esta cuestión de que impacta fuertemente sobre los estudiantes que trabajamos y que muchos que tienen que cuidar, que realizar tareas de cuidado, es porque además nos falta una franja horaria nocturna, y ese es uno de los reclamos concretos que estamos haciendo también, más allá de que tenemos un gran diálogo con la institución, con el orden docente. La idea de la ocupación es, por un lado, visibilizar cómo esta pérdida presupuestal que impacta en la universidad impacta fuertemente en el instituto, por esta imposibilidad de tener libre acceso por el momento al instituto, y por otro lado la idea es hacer.
nosotros ocupamos específicamente para hacer, como una medida de acción. Estamos realizando talleres para buscar llamar a todo el demos estudiantil a venir a trabajar sobre su enseñanza directa, sobre la calidad de su educación, haciendo talleres para buscar un reglamento de curso que reglamente justamente y que pueda ser una base jurídica, digámosle, para que tengamos una franja nocturna equitativa. Cambiamos de asunto, pero seguimos con la cartelera gremial estudiantil, porque en este caso estudiantes del Liceo Yaba de Montevideo dijeron públicamente que autoridades de la Dirección General de Educación Secundaria cuestionaron, digamos, a la actual dirección de ese centro de estudios por haberle otorgado un nuevo espacio, un nuevo salón gremial al colectivo estudiantil. Y justamente desde el colectivo estudiantil se afirmó además que las autoridades de secundaria pretenden blanquear las paredes de ese salón. Adoptamos un salón como salón estudiantil, todo mediante el acuerdo con la dirección, el diálogo. Fue un salón que acordamos, que estaba pautado para que sea el salón estudiantil. Hay excedente de grupos, de salones, perdón, hay un montón de salones vacíos y no entendemos cuál es el problema con que tengamos un salón para los estudiantes que es de uso común, puede ir cualquier estudiante. Se inauguró el 14 de agosto, el Día de los Mártires Estudiantiles, una fecha muy simbólica para todo el estudiantado. Y mismo ese día las autoridades ya estaban intentando trancar la inauguración, vino una inspectora por orden de la Dirección General, incluso intentaron observar a nuestra directora por otorgarnos un salón estudiantil, a lo cual la inspectora de nuestro liceo se negó. Sin embargo, entendemos que es una amenaza constante a los derechos gremiales del estudiantado, que el año pasado existía la excusa de una rampa, ahora ni siquiera tienen un fundamento válido, siendo que la mitad de los salones del liceo más o menos están vacíos. Las autoridades de secundaria le manifestaron su preocupación por las pintadas de los salones y se les comunicó que la única forma para mantener el espacio sería blanqueando las paredes. Mandaron a Dirección General de Educación Secundaria imágenes de otros salones en donde están manchados tanto con esvásticas nazis como con genitales o mensajes que no tienen ninguna cabida en un centro educativo, y entendemos que al ensañarse con el salón estudiantil y no pensar en lo que son los salones de clase en donde se vive el día a día, entendemos que es únicamente persecución gremial. Y ahora, diario de campaña. Sí. Los sectores frente amplistas, El Abrazo y Vertiente Artiguista presentarán una lista conjunta al Senado e impulsarán una agenda sobre políticas públicas de salud, derechos humanos, medio ambiente y educación. La diputada Cristina Lustenberg y el senador Edgardo Ortuño encabezarán justamente la nómina de candidaturas a la que en las próximas horas adherirán otras figuras, como por ejemplo la comunicadora Iliana da Silva. Hoy vamos en esta propuesta electoral, pero también bajo lineamientos programáticos que nos unen. Entonces, es ofrecerle a la ciudadanía, dentro de un sublema que apoyamos la candidatura de Yamandu Orsi y en la fórmula a Carolina Cose, una opción más de un espacio donde hay renovación, donde hay un balance intergeneracional. Me toca liderarlo como mujer, Eduardo Ortuño me acompaña por la vertiente artiguista y después somos un colectivo de varios compañeras y compañeras con diferentes órdenes de trayectoria dentro del Frente Amplio que queremos ofrecerle a la ciudadanía una opción más de por qué el 27 de octubre queremos gobernar, y también para todos y todos los uruguayos y quizás algunos que también dejaron de votar al Frente Amplio, que vuelvan a encontrar dentro del Frente Amplio y en este espacio político un lugar de escucha donde de verdad queremos hacer política escuchando los problemas que tiene la gente en cada uno de los lugares donde vive. Y el candidato presidencial frente amplista Yamandu Orsi salió al cruce de declaraciones de la candidata nacionalista a la vicepresidencia, Valeria Ripoll, y defendió la diversidad de listas que tiene el Frente Amplio. Sí, Ripoll había dicho que el senador frente amplista Alejandro Sánchez y la candidata al Senado, Blanca Rodríguez, que encabezan la lista al MPP, son una fórmula aparte. Fue suerte tener más de una fórmula. Lo que sí es claro es que nosotros a las compañeras, las mujeres políticas del Frente, no las echamos ni las enterramos, las potenciamos. ¿El próximo Rafo? No dije nada, no. Digo lo que hablo del Frente, de mi fuerza política, que ayer estuve en el lanzamiento de otra fórmula con Vergara y Quechichán. O sea, tenemos varias fórmulas
para llevar adelante este país. Protagonismo. Que Alejandro Sánchez después tiene que salir a explicar lo que usted no explica, y lo mismo con COSE. No soy comentarista de comentaristas. Hoy es día de análisis político con Eduardo Botinelli y Yeman Dworsi nos la dejó ahí, nos la dejó picando, ¿no? Porque justamente la idea es hablar de estos movimientos que se han dado en las listas, cosa que sucede habitualmente en estos momentos cuando se conforman las listas al Senado y a diputados, pero que tiene algunas particularidades que han generado polémica, por ejemplo, que se incluya a la secretaria general del PIT-CNT, Elvira Pereira, como primera suplente del senador Mario Vergara en la lista 95 de sereñistas. Bueno, sí, es parte, digamos, de una historia de vínculo entre la izquierda y el movimiento sindical, que muchas veces se ha utilizado en el último tiempo como algo novedoso, pero que en realidad tiene raíces muy largas en el tiempo, que tiene que ver con, bueno, el pasaje o la participación. El movimiento sindical, también en el movimiento estudiantil, sí, hay mucha tradición en ese sentido, y muchos dirigentes, incluso que están hoy, han pasado por el movimiento sindical. Tenemos la historia, digamos, desde... Y los históricos. Claro, de José Delía, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Reinaldo Gargano, Gerardo Cuesta, pero después ya más reciente, incluso participando en los gobiernos del Frente Amplio, estuvo Murro, estuvo Bonomi, después ya en el último tiempo estuvo Juan Castillo también, Andrade, claro, es decir, hay bueno, Fernando Pereira, ¿no? También, sí, claro, Luis Puch. O sea, hay una serie de nombres, sí, que han participado activamente con lugar de representación política, surgidos desde el movimiento sindical, y hay muchos más, digamos, ¿no? Pero no es novedoso. Lo que sí quizás es que, bueno, aparece una figura como la de Elvira Pereira en este caso, que se incorpora en una lista en un sector quizás no tan habituado, tan tradicional, con cercanía con el movimiento sindical, como es, bueno, ahora potenciando esta lista de sereñistas. Claro, sí, que además tiene una particularidad y que se vincula hasta con el apoyo al plebiscito sobre asuntos previsionales, ¿no? Porque es lanzado por el PIT-CNT y justamente desde el sector de Vergara no se apoya, ¿no? Bueno, ahí está también la discusión interna del PIT-CNT sobre este mismo, cómo fue llevada adelante la discusión, cómo termina aprobándose, y las cuestiones orgánicas, si se quiere, claro, ¿no? Es decir, claro, pero sí, se pone eso arriba de la mesa. Lo que sí está dándose una corriente a nivel político de buscar figuras desde afuera del círculo político e incorporarlas como una especie de búsqueda de apertura de ese círculo político, de ser siempre los mismos nombres, oír la renovación dentro del círculo político. Por un lado, como una necesidad de refrescar lo que es la política en sí, pero por otro lado también la búsqueda de perfiles que permitan complementar o ampliar el abanico de captación, ¿no? Claro. Es decir, bueno, en este caso es el movimiento sindical, digamos, más próximo todavía a magisterio, ¿no? Es decir, es como un segundo paso o una segunda línea, claro, por la cual se busca ampliar los mecanismos de representación de las listas, en este caso particular. Bien, podríamos hablar de Valeria Ripoll también en el Partido Nacional en ese sentido, sin dudas, ¿no? Es parte de ese proceso de incorporación. Podemos hablar del tema de Blanca Rodríguez también, bueno, con un perfil distinto, ¿no? Claro. Pero esa búsqueda de empezar a generar espacios distintos y de que la renovación en la política no pasa solo por renovar los elencos propiamente políticos, claro, sino renovarlos a partir de la incorporación de personas de perfiles distintos. Bien, y dentro del Partido Nacional también han surgido novedades, ha habido muchos movimientos, alianzas en el último tiempo, pero sin duda lo que impactó en la opinión pública fue esta renuncia de Laura Raffo al herrerismo luego de que se le informara que no quedaba en el primer lugar como suplente de la calle Pou en la lista del Senado de ese sector y sí quedaba Luis Alberto Heber. Eso generó un montón de cosas. Bueno, es la candidatura presidencial impulsada por un sector, termina renunciando a ese sector. Eso sí, digamos, el titular es muy fuerte. Ahora, hay una historia detrás de este proceso y es, primero, el impulso inicial de la candidatura, que parte del herrerismo, de Gustavo Penadez, de Luis Alberto Heber, de Luis Alberto Lacalle Herrera, que ya dejó heridas a la interna del Partido Nacional, porque hay un abandono del proyecto departamental de Montevideo, donde se había impulsado la candidatura de Laura Raffo inicialmente,
y incluso con el Centro de Estudios Metropolitanos, que después lo deja de lado. Eso ya generó una primera herida interna, pero después, también en parte por ese mismo proceso, termina siendo una mala interna en términos de votación. Digo en parte por eso, porque esas heridas fueron cobradas internamente, es decir, de alguna forma se le cobró internamente por parte de los otros sectores el haber cambiado la decisión inicial, que era su trayectoria hacia el lado de Montevideo. Y después viene el desenlace que mencionás, de Heber encabezando la lista del Senado, siendo suplente de la calle Pou, pero en los hechos encabezándola y relegándola, con lo cual termina siendo la salida. Es decir, es como una especie de, primero, el destrato mismo de haber quedado fuera de la fórmula con la performance, pero además un herrerismo que aparece golpeado, que busca de alguna forma generar alianzas, que esto es posterior, ¿no? Es decir, o casi simultáneo. La decisión de Raffo de renunciar al herrerismo, asociada también a una negociación que estaba dando con Sartori, el propio herrerismo. Esa es otra de las novedades, digamos. Es otra novedad porque, a ver, Sartori estaba sin haber participado en la interna, sin haber participado activamente con una lista propia, y ahora aparece con una alianza con el herrerismo que, de alguna forma, lo que busca el herrerismo es, después de estos golpes que ha tenido durante todo este año, primero o fines del año pasado, porque es la renuncia de Heber al Ministerio del Interior, es el caso Penades, es la interna, mala votación de la interna, después se deshace Sumar, ¿no? Alianza Nacional se va de esa alianza y termina acordando con el Espacio 40, formando Espacio País, que ahora es Alianza País. Es decir, ha habido como una especie de dominó, digamos, de movimientos de caída de las distintas fichas que terminan reagrupando. Bueno, el herrerismo termina golpeado. Muy golpeado, ¿no? Sí, sin dudas. O sea, ha sido una atrás de la otra. Bueno, ahora con esta alianza lo que busca es tratar de recomponerse. Lo que hemos visto varias veces, hablado previo a las internas, ¿no? Cómo las internas también dejan heridas, ¿no? Claro, y que un poco el arte está en tratar de que esas heridas se zurzan o cicatricen rápido, y en este caso lo que tenemos es lo contrario, ¿no? Es una herida que no se reparó profunda. Y que termina en una división, ¿no? Termina en una división de lo que se estaba construyendo y termina con pérdidas de el caso de Laura Raffo y probablemente algunas dirigentes más. No, y veremos qué sucede con el futuro político de Laura Raffo, ¿no? A ver si sigue desde otro lugar, evidentemente, pero quizás también tiene algunas consecuencias la forma en que se manejó esta situación también, ¿no? No, sin dudas. Esto es un acumulado de cosas, ¿no? Y termina en este proceso, en este desenlace. Falta el último, que es, bueno, ¿a dónde va Raffo y en qué lugar, para ocupar qué tipo de puesto, de lugar? Lo que es claro es que es dentro del Partido Nacional, ¿no? Es decir, de eso no hay dudas, ¿no? Pero, bueno, ¿cuál es el lugar que ocupa y qué significa eso para los realineamientos internos? Dentro de lo que hemos hablado varias veces de la hegemonía que existe en el Partido Nacional, donde casi no hay corrientes distintas internamente, sino lo que hay son grupos dentro de una gran corriente. Claro. Bueno, ¿dónde se alinea dentro de ese agrupamiento nuevo? Bueno, veremos qué sucede. Hay mucha tela para cortar en estos 47 días, creo que quedan hasta las elecciones de octubre. Y 2 semanas para presentar las listas. Exacto, queda entonces poquito. Te dan 2 semanas para terminar de definir esa... Lo que pasará en estos días. Sí, bueno, lo vamos a analizar, Eduardo, hasta la semana que viene. Nos vemos Muchas la semana gracias. que viene. Muchas gracias. Ya sigue Martín. Con asuntos de campaña también, porque el candidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado prefirió no comentar la propuesta realizada desde el Frente Amplio de aumentar las transferencias a las familias para así reducir la pobreza infantil. Y en cambio defendió una propuesta programática del Partido Nacional que entiende permitiría bajar la pobreza infantil 20%. Nosotros estamos atrás de un proyecto que tiene que ver con un plan familia. Esto incluye una inversión de 200 millones de dólares al final del quinquenio, que se va a sumar o va a focalizar aún más en la primera infancia, no solo en la primera infancia, pero también y particularmente en la primera infancia, sobre lo que se votó ayer, un proyecto de ley con aporte de todos los partidos políticos, que además viene a sumarse un fondo de infancia que hace 2 rendiciones de cuentas se está aplicando 50 millones de dólares. Necesitamos más coordinación para tener más impacto. Nuestra prioridad, notoriamente, lo vengo diciendo en todos lados,
es en el próximo periodo, en otras cosas porque este gobierno nos deja un primer piso muy sólido para poder avanzar y bajar por lo menos un 40% de la pobreza infantil. Y seguimos con Álvaro Delgado porque dijo que sueña con ser presidente y que el diputado Martín Lema sea intendente de Montevideo para trabajar coordinadamente. Y también dijo que actualmente en este periodo la Intendencia de Montevideo discrimina en términos presupuestales a los 3 municipios capitalinos que son gobernados por el Partido Nacional. Yo creo que el partido vamos rumbo a ese proceso. La convención de la coalición republicana proclamando los candidatos va a ser después de la elección nacional en Montevideo. Yo aspiro que a Martín Lema, que le gusta, que quiere, que siente Montevideo y que recorre los barrios, sea uno de los candidatos de la coalición republicana, en este caso representando al Partido Nacional. Montevideo y Canelones son claves y que se estén recorriendo porque gran parte de los reclamos de las recorridas en Montevideo tienen que ver con temas de la Intendencia. Y bueno, y está bueno que entonces también decir quién va a ser nuestro candidato a intendente y ojalá el próximo intendente de Montevideo. Yo sueño en poder ser presidente de la República, gobernar para todos los uruguayos, que Martín sea intendente de Montevideo y poder trabajar juntos. Y que no pase lo que pasa hoy, que algunos municipios tienen atención, tienen recursos, tienen preferencias, y los municipios que no son del Frente Amplio, 3 que gobierna la coalición, en este caso el Partido Nacional, en realidad necesita mucho más auxilio del gobierno nacional porque el gobierno departamental en realidad no le hace un poco de discriminación. Mientras tanto, el candidato presidencial de Unidad Popular Frente de los Trabajadores, Gonzalo Martínez, dijo que en todo el país se arrimó mucha gente en las giras que viene realizando a decirle que apoya el voto por el sí en el plebiscito vinculado al sistema previsional. Martínez, que fue suplente en el periodo pasado, diputado suplente en el periodo pasado, llamó a votar a quienes respaldan la iniciativa de reforma constitucional previsional. Somos una alianza política que con todas sus listas decididamente van a ensobrar la papeleta blanca, o sea que la gente que quiera votar Unidad Popular Frente de Trabajadores va a tener la garantía de que la papeleta del sí va a estar acompañada. Y creemos que eso debe ser la conducta de todo aquel que piensa y siente de izquierda. Recorriendo el país uno encuentra organizaciones sociales conformadas y militando por el plebiscito y después gente de a pie que toma su postura al respecto pero que no lo milita. Y es un tema tan sensible en nuestro pueblo que atraviesa toda barrera partidaria. Y esto es lógico. Vos podrás ser blanco como Hueso de Bagual, podrás ser ballista, pero si tenés una jubilación de 16, 17, 18 mil pesos, si tus abuelos no tienen los medicamentos que necesitan, si tu nieto no tiene la túnica para empezar la escuela, tu jubilación es una jubilación de hambre y por lo tanto no hay caudillo que te venga a resolver eso. Asamblea Popular es uno de los 13 lemas que comparecen el 27 de octubre y Andrea Revuelta es la candidata a vice en fórmula con Martínez. El presidenciable criticó la postura de los dirigentes del Frente Amplio que hacen campaña contra el plebiscito de la seguridad social. Tener frente amplistas o dirigentes políticos en el marco del Frente Amplio, para ser más sinceros, que usan los mismos argumentos que la derecha tradicional, para nosotros es una señal muy clara del estado de situación del Frente Amplio, ¿no? Ya hay un corrimiento masivo hacia el centro y la derecha que impide poder avanzar en un programa de gobierno y en una propuesta de transformación en serio, ¿no? Bueno, cerramos este diario de campaña. Vamos con otras noticias porque el Ministerio del Interior presentó una nueva tecnología para la red de cámaras de videovigilancia que funciona basada en inteligencia artificial. Y por eso puede detectar situaciones de violencia o delitos antes de que se cometan o durante el desarrollo de esas eventuales acciones, basándose en movimientos de las personas agresoras y también de las víctimas. Se vio que la tecnología aplicada a la inteligencia artificial podía llevarnos a, mediante conductas precargadas al streaming de la videovigilancia urbana que tiene la policía con más de 12.000 cámaras, cargarle esas analíticas y que la inteligencia artificial disparara alertas para decirnos que se podía estar por concretar un delito de acuerdo a determinadas acciones que el delincuente comete, ya sea antes de cometer el delito o en el desarrollo del delito. Por ejemplo, ¿qué patrones, Lima? Bueno, obviamente hay patrones que no los puedo decir por acá, pero es fácil ver
para cometer un delito hay determinada acción que comete el delincuente previamente. Por razones estratégicas no lo voy a decir, pero sí les puedo decir que hay analíticas de pedido de auxilio de las personas, van a poder antiguamente y van a poder seguir llamando al 911, pueden hacer uso de la aplicación 911, pero también ahora donde se esté corriendo la analítica de pedido de auxilio mediante levantamiento de brazos, en esas cámaras al levantar los brazos no va a saltar la alerta y sin otro mecanismo ya nos va a estar alertando de eso. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Para abrir el segmento internacional del mundo empezamos por la región en esta ocasión, porque en Argentina la Cámara de Representantes ratificó el veto del presidente Javier Milei a la ley que promovía ajustar o aumentar 8,1% jubilaciones y pensiones. Hubo incidentes y represión a personas manifestantes concentradas alrededor del Congreso y acusaciones a integrantes del bloque parlamentario de la Unión Cívica Radical que cambiaron su voto a último momento para apoyar al gobierno. La reforma significaba un aumento de 8,1% en los haberes de las y los jubilados y un duro revés para el proyecto del presidente Milei, quien argumentó para justificar el veto que otorgar ese incremento va en contra de su objetivo de alcanzar el déficit cero en el Estado, donde está aplicando profundos recortes. El oficialismo contó con el apoyo de los bloques de la oposición denominada dialoguista, conformada por Propuesta Republicana del expresidente Mauricio Macri, otros partidos conservadores aliados y el voto decisivo de 5 legisladores y legisladoras radicales que dieron vuelta a su posición en las últimas horas tras mantener una cuestionada reunión previa con el presidente Milei. Poco después de la votación, el mandatario se manifestó a través de las redes sociales para felicitar a quienes apoyaron su veto, donde sostuvo que hay 87 héroes que le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo lograron conseguir. Textuales palabras. En las afueras del Congreso, mientras tanto, personas jubiladas, integrantes de sindicatos y de organizaciones sociales y también estudiantes se movilizaron desde temprano para mostrar su rechazo al veto de Milei y a partir de la votación comenzaron a generarse incidentes cuando las fuerzas de seguridad avanzaron sobre estas personas usando gases lacrimógenos y balas de goma. Los incidentes dejaron al menos a 15 personas heridas y a varias detenidas. Y nos vamos a México porque el Senado de ese país aprobó la reforma judicial promovida por el gobierno tras un debate en el que también hubo incidentes. Sí, la iniciativa en este caso propone que se elijan mediante voto popular jueces y juezas, por eso tiene que ver con lo judicial. Y más allá de esta aprobación, todavía falta que sea aprobada por los congresos de los 32 estados que componen México, donde de todos modos, como dato importante a priori, hay que decir que el oficialismo tiene mayoría. La reforma judicial de México, que ha ocasionado días de huelga de jueces y magistrados, así como el rechazo de Estados Unidos y Canadá, los dos principales socios comerciales del país, fue aprobada por la Cámara de Senadores con 86 votos a favor del gobernante Movimiento Regeneración Nacional, Morena, y sus aliados, frente a 41 sufragios en contra de los partidos de oposición, como el PAN, el PRI y el Movimiento Ciudadano. La medida permitirá en unos comicios programados para junio de 2025 la elección de más de 6.500 jueces mediante voto popular, algo que sus opositores aseguran que politizará el sistema judicial y lo hará más vulnerable a la influencia del crimen organizado, mientras que el presidente saliente e impulsor de la reforma, Andrés Manuel López Obrador, sostiene que por el contrario servirá para garantizar que el sistema realmente sirva al público. Los debates en el Senado tuvieron momentos de tensión cuando fueron interrumpidos por manifestantes que irrumpieron en el edificio, tildando de traidores a legisladores que apoyaron la iniciativa a último momento y que, según sus críticos, dañará el Estado de Derecho y la imparcialidad de la justicia. El mandatario mexicano negó que la reforma judicial se haya aprobado gracias a controvertidos pactos y presiones a legisladores, como denunció la oposición, afirmando que la decisión la tomaron los legisladores libremente y que solo así se terminará con la corrupción y la impunidad del Poder Judicial. Para que entre en vigor, la nueva ley debe ser aprobada por lo menos por 17 de los 32 congresos estatales, lo que se prevé también ocurrirá de manera acelerada, pues el oficialista Morena gobierna en 24 de ellos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Terminamos el primer bloque en MBD Noticias. Así es, pero va a quedarse porque ya volvemos con más información.
segundo bloque de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. El senador y ex director de OCE, Edgardo Ortuño, valoró el inicio de las obras para extender el saneamiento en el interior del país, pero señaló que se intervendrán menos localidades de las anunciadas. Además, enfatizó con el dato de que será pagado por el próximo gobierno, ese proyecto recién mencionado por Natalia. Este mes comenzarán las obras del proyecto de universalización del saneamiento en 16 localidades del interior del país. Eran 124 el proyecto original, quedaron 61, 62 y lo que van a comenzar son los trabajos en 15 o 16 localidades que por supuesto no van a culminar antes de que termine este gobierno. La reflexión es, más vale tarde que nunca, bienvenido que se inicien las obras, la alegría y la responsabilidad desde el Frente Amplio porque son posibles estas obras, porque el directorio de OCE finalmente aceptó y el gobierno cambiar el modelo de negocio y hacer esta obra con gestión desde OCE, como naturalmente debió hacerse, lo mismo que planteamos para el Neptuno, que en ese caso no se aceptó, y de esa forma, bueno, tenemos una obra que es mucho menos costosa, que es viable, que es realizable, y que en su gran medida va a culminar y a realizar el próximo gobierno y por supuesto a pagar, ¿no? Porque recordemos, estos proyectos que se anuncian, yo a veces decía, se saluda con sombrero ajeno porque son todos proyectos que va a pagar la administración de gobierno siguiente y bueno, y en este caso lo vamos a hacer con compromiso, con satisfacción, porque es una obra muy importante para mejorar la calidad de vida de la gente y para apostar a la mejora del medio ambiente, como son las obras de saneamiento. Otro asunto, Gabriela Rodríguez, que es la presidenta del colectivo Familias Presentes, compuesto por personas que son familiares de personas privadas de libertad, defendió el concepto de justicia restaurativa. El concepto fue abordado recientemente en un plenario de la organización y Rodríguez aseguró que ayuda a sanar y contribuye con la paz social. El tema de justicia restaurativa para nosotros es un tema muy sensible y como decíamos nosotros en la placa que convocaba, las grandes preguntas son: ¿nuestro sistema penitenciario, nuestro sistema judicial promueve la justicia restaurativa? El Estado, en las condiciones en las que personas están privadas de libertad, ¿les permiten pensar sobre lo que sucedió y bueno, y de alguna manera recapacitar, si fuera el caso, sobre lo sucedido por el delito que cometieron? Los familiares, ¿tenemos la posibilidad de eso cuando tenemos que hacernos cargo de tantas cosas desde el punto de vista económico y emocional de nuestro familiar privado de libertad? Entonces, bueno, nos dimos el espacio de conversar sobre estos temas y conversar sobre la necesidad, bueno, primero de saber qué es la justicia restaurativa, qué existe en nuestro país sobre esto y qué existe en otros países sobre el tema, ¿no? La justicia restaurativa no tiene nada que ver con el perdón, necesariamente, no tiene que ver con mejora de las condiciones de la pena de la persona imputada, sino tiene que ver con un proceso de paz social, con un proceso, nosotros decimos, de sanación. Bien, bueno, repasamos rápidamente los datos del tiempo para la zona metropolitana. Lo bueno es que no va a haber lluvias, parece, en los próximos días. Por varios días. Hay algún anuncio de una baja de temperatura, pero en el caso de Inumet no se anuncia tanto. Mañana jueves 12 de septiembre, algo nuboso, la mínima será de 6 grados y la máxima de 16. El pronóstico para pasado mañana, viernes 13 de septiembre, es similar con el agregado de que por momentos el cielo estará cubierto, aunque, como decía Natalia, no se espera que llueva y habrá neblinas también, fundamentalmente en la primera mitad del día. La mínima prevista para ese día es bastante baja, un poquito más que la del jueves, 4 grados, la máxima igual, 16 grados. Bien, bueno, se hace esperar la primavera que igual llegará. Sí, no estamos tan lejos, pero de todos modos las temperaturas están promedialmente por encima que unas 2 semanas atrás cuando estábamos todavía sufriendo. Estamos llegando al final, Natalia. Estamos llegando al final, ya viene el lado B, así que los invitamos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad. Mañana tempranito, primera edición de MBD Noticias a las 8, la segunda llegará a las 13 y con Natalia estaremos de nuevo a las 18:55. Hasta entonces. Que pasen bien.